No, pero la guía quería perseguir a no sé quién, pero no sé quién. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la clase. La vez pasada estuvimos hablando sobre la ausencia en sus dos variantes. No sé si les quedó alguna duda respecto a este tema. ¿Licenciados quienes pueden pedir eso? Son obviamente el interesado. Sí, o sea, mientras el código no le diga, porque en algunas ocasiones sí dice este tipo de diligencia las puede promover X o Y personas, mientras el código no le diga eso, pues basta con tener algún interés. Más o menos lo lógico sería que la que sea para representación en juicio la promueva alguien que quiera demandar al presunto ausente o algún familiar o una cosa por el estilo que quisiera que se defiendan los intereses del presunto ausente. Y la que es para administración de los bienes, sobre todo sería alguien que pudiera, algún familiar del presunto ausente que pudiera tener eventualmente interés, incluso en la herencia que se hasta eso. ¿Lo más? Entonces, vamos a ver esta otra que es la declaratoria de muerte presunta. Esta se fundamenta en este par de artículos del Código Civil, el 63 y el 64. El artículo 63 dice que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Luego, el 64 dice, podrá asimismo declararse la muerte presunta de la persona que desapareció durante una guerra y que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin destinar noticia de ella. B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Y C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación o otro siniestro. Entonces la ley aquí nos establece varios supuestos en los cuales puede declararse la muerte presunta. Básicamente aquí la idea es, con la muerte presunta, como el nombre sugeriría, que aunque no tenemos comprobación de lo que la persona efectivamente falleció porque no encontramos el cadáver, por las circunstancias que envuelven el caso, lo más lógico suponer es que la persona hubiera fallecido. Entonces eso sirve sobre todo porque permitiría promover el proceso sucesorio. Entonces, como decíamos, existen varios supuestos. Primero, en el artículo 63 dice que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes. Eso de la administración por los parientes, lo que pasa es que aquí, en medio de estos dos, existe un procedimiento que no lo vemos, para no complicarlos a ustedes, porque sobre todo es un procedimiento que no tiene mucho sentido. La idea es que cuando ya se decretó la ausencia, los parientes pueden pedir la administración de los bienes del ausente, pero los administran para el ausente. Entonces son unas diligencias que no tienen sentido, porque da exactamente lo mismo que desde que se promueven las diligencias de ausente, pedir que me nombren a mí que soy el pariente como guardador. De todos modos estoy administrando para el ausente. Entonces esas otras diligencias no tienen sentido y por eso lo hablamos, pero a eso se refiere esta primera parte. Cuando se siguen esas diligencias transcurridos 5 años, se podría pedir la muerte presunta. Pero dice también desde que se tuvo la última noticia del ausente. Cuando simplemente se declara la ausencia, como en los casos que vimos en la clase pasada, una de las cosas que se establece es cuál fue la última fecha en que se tuvo una noticia del ausente. Entonces, a partir de esa fecha, transcurridos 5 años, se podría pedir la declaración de muerte presunta. Luego, el siguiente artículo también permite que se pida la declaración de muerte presunta de una persona que desapareció en una guerra en que haya tomado parte, se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando hubiera transcurrido un año de terminada la guerra sin que tenga noticia de ella. Entonces, aquí sobre todo vemos que ya cambió el plazo. En los otros casos era 5 años y aquí es únicamente un año. Se supone que si un año después de que terminó la guerra no aparece, es lo más
probable es que hayan muerto en la guerra. Luego, el siguiente son casos de accidentes, a bordo de un buque náufrago o por verificarse un accidente de aviación, también cuando haya transcurrido un año desde la desaparición. Y el último, que es un caso donde se supone que existiría mucho más riesgo de que la persona efectivamente haya fallecido, entonces dice la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Y en este caso la ley ni siquiera establece un plazo. El día siguiente, una semana después, ya se podría pedir la declaración de muerte presunta. Entonces el procedimiento, aquí lo curioso es que la ley no establece propiamente un procedimiento. Si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, cuando trata estos temas, dice el encabezado, digamos, del artículo 411, antes del 411, dice sección segunda, ausencia y muerte presunta. Pero luego los artículos estos se refieren prácticamente solo a la declaración de ausencia, no hay regulación propia de la muerte presunta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar el mismo procedimiento de la ausencia, porque el título de la sección nos sugiere que es aplicable a ambos casos, y únicamente hacerle algún par de ajustes que se derivarían del hecho de que lo que estamos tramitando ahora es una muerte presunta y una ausencia. Entonces, igual que en todos los casos, iniciamos con una solicitud y luego el juez emite una resolución. Y en esta resolución, donde le da trámite a las diligencias, dice que ordena practicar algunas pruebas, igual que en el caso anterior, nombra un defensor judicial para el presunto ausente, igual que en el caso anterior. Lo único es que aquí abajo tiene una llamada con un asterisco que algunas de estas cosas no se hacen. Dicen no si ya hubo ausencia de administración de bienes. ¿Por qué? Porque ya no tendría sentido, por ejemplo, nombrarle un defensor judicial al presunto muerto para que lo defienda en estas diligencias si ya fue declarado ausente y por lo tanto ya tiene un guardador que lo va a ejercer la representación judicial en todos los casos. Luego ordena publicar la solicitud, dicta providencias para asegurar los bienes, igual en el caso de que ya tenga un guardador no, porque el guardador es el encargado de la custodia de esos bienes, y nombra un depositario, que igual no es necesario en el caso de que exista un guardador. Pues igual se reciben las pruebas y se publica la solicitud, la posibilidad de oposición en cuanto a quién representa, o solo en cuanto a la declaración de muerte presunta, que según el caso podría tramitarse en incidente o en juicio sumario. Y si no hay oposición, una vez que esta haya sido resuelta, se le da intervención al defensor judicial o, en el caso de que hubiera guardador, al guardador y a la Procuraduría General de la Nación, y entonces ya se emiten estas declaraciones. Se declara la muerte presunta de esta persona y se podría nombrar un guardador siempre y cuando no haya sido declarado ausente previamente. Se manda esto a inscribir en el artículo 68 del Código Civil. Dice: la resolución que declara la muerte presunta, así como la que otorga la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado Civil y de la propiedad inmueble que corresponde. Entonces se manda esto a inscribir, y si se hubiera nombrado guardador, pues el guardador recibe los bienes, y ese sería todo el trámite de estas diligencias. Como les decía, el objeto aquí principalmente es que se declare presuntamente muerta la persona para poder, sobre esa base, iniciar el proceso sucesor. Una pregunta que es más, la conmorencia y premorencia no tiene nada que ver, o sea, yo entiendo la figura, pero no sé en qué casos se aplica eso, no tiene nada que ver, nada de eso, si mi finalidad no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que de lo que se trata la premorencia y la conmorencia es cuando dos personas fallecieron en un periodo muy cercano. ¿Cómo establecemos o cómo suponemos quién de las dos falleció primero o si fallecieron al mismo tiempo, para efectos de determinar si existe sucesión entre estas dos personas? Entonces, las reglas siguen siendo aplicables. O sea, si en el mismo accidente, por ejemplo, se desaparecieron dos personas, nunca aparecieron, y
y eventualmente podríamos pedir la declaración de muerte presunta de ambos. Entonces, asumiríamos que fallecieron al mismo tiempo y por lo tanto aplicamos las reglas correspondientes en cuanto a la sucesión entre ellos. Disculpa, entonces la consecuencia en las peticiones de fondo, la consecuencia de esto, lo plantearíamos así, en consecuencia se declara la muerte presunta de fulanito de tal, a razón de poder iniciar un proceso sucesorio, o es el No, proceso esa sucesorio última no? parte, el objeto no interesa para efectos de la diligencia. Lógicamente va a ser siempre eso, pero en realidad no interesa. Usted pediría, como en todos los casos, que le declaren con lugar de diligencia y en consecuencia se declare muerto presuntamente o presuntamente muerto a fulano de tal a partir de tal fecha. Eso siempre es importante, tanto en la ausencia como en la muerte presunta, indicar a partir de qué fecha queremos que lo tengan por ausente en un caso o por presuntamente muerto. Ok, y en el caso, licenciado, que no se hubiera iniciado la declaración de ausencia, Ajá. sí, entonces en este caso sí se nombra guardador, sí se nombra guardador. Defensor judicial, Defensor mientras judicial. tramitan las diligencias, sí. Pero el defensor judicial solo sería en el caso para tramitar el proceso que estamos Sí, llevando a o cabo, sea, no para después, porque Este no podría- defensor judicial de acá Ajá. es para defender al presunto muerto durante todas estas diligencias. Ok. Igual que este depositario, si hubiera necesidad de nombrarlos para que administre los bienes mientras se tramitan todas estas diligencias. Al final de cuentas, le nombramos un guardador y ese va a ser el que se va a encargar de la representación y de la administración de los bienes en tanto hubiera un proceso sucesorio ya iniciado. En el proceso sucesorio, por ejemplo, podríamos pedir que se nombre un administrador de la herencia. Entonces ese ya sería a cargo de todo. Y que esto no tiene un plazo, por ejemplo, el de la ausencia no tiene como, por el plazo de 10 años, y si no, pues ya se abre el proceso sucesorio, o sea, es como indefinido. Sí, lo único que hay es, digamos, para la ausencia no hay un mínimo. Digamos, aquí todos hemos sabido que usted vive aquí, viene a clases, etcétera, y si no se parece la próxima semana y alguno de sus compañeros lo quisiera demandar, por ejemplo, podría pedir que la declaren ausente, no hay un requisito mínimo. Con la muerte presunta, dependiendo del caso. Por ejemplo, si hubiera sido declarado ausente los 5 años o si fue una exclusión, etc. Fuera de eso, no. Y no hay como que se extinga la declaración por el transcurso del tiempo. O sea, si alguien lo declaran ausente y nunca pasa algo que modifique esa situación, pues podrá permanecer declarado ausente 50 años, si usted quiere. Y la muerte presunta, con mayor razón, porque se supone que eso es algo que no va a cambiar, se supone que la persona ya se murió. Entonces ahí iniciamos el proceso sucesorio y vamos adelante. Ya después, si aparece el presunto muerto, pues podrá pedir la devolución de la herencia y todo lo demás. Sí, pero en el caso del guardador, Ajá. en la ausencia, se nombra el guardador, pero ese nombramiento, por así decir, no tiene como un plazo de que se termine. O sea, no es que se le nombre por un plazo de 10 años o por No. un plazo de, sino se le nombra como indefinidamente. Exacto. Lo único que haría sería la norma esta que dice cuando termina el cargo, el artículo 53. Termina el cargo del guardador cuando se persona el ausente, por sí o por medio apoderado, que ya puede ser ausente. Segundo, cuando se extinguieren los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Pero igual para mí no sería, este segundo caso, no sería algo automático. Bueno, incluso primero necesitaría que la persona que aparezca ante el juez y le diga, mire juez, revoca el nombramiento del guardador porque yo ya aparecí. El segundo caso también, se extingan los bienes y dejan de pertenecer al ausente, porque de todos modos hay unas facultades de representación legal ahí que tendría que pues, darlas por terminadas. Cuando fallezca el guardador, en todo caso habrá que pedir que se nombre a alguien más como guardador, porque la situación jurídica de ausencia se sigue manteniendo. Se le admite la renuncia sobre la renueva del cargo según las reglas establecidas por el entorno del plano aplicable, sin que casos que no procederá de oficio al nombrar un nuevo guardador. Y cuarto, cuando se le da la administración a las personas que emite el artículo 55, que era lo que hablamos de la administración de los parientes. Y que por último, si en caso se le declara ausente, no hay como algo que a través del tiempo, si no se inicia la declaratoria de muerte presunta, ya se tome como
muerto presunto al cabo de tantos años. O sea, si no se inicia esto, será ausente para todo el resto. Sí. ¿Alguien más tiene dudas de esto? Y las causas de muerte presunta que están en el artículo 64 son números claros. Solo por estas razones se puede pedir. No. Pues solo por nunca, por ejemplo, se me ocurren los. Lo que pasa es que están las del 64 y también las del 63. Por la administración. Al final tenemos 2 causales en el 63 y 3 en el 64. Esas, englobadas esas 5, eso es, no hay más. O sea, por ejemplo, se me ocurre alguien que se fue a los Estados Unidos y ya no dio noticias en determinado tiempo, en 5 años, entonces ya se puede declarar la muerte presunta. Sí. O sea, por supuesto, pasando primero por la ausencia. Pide que se declare la ausencia y transcurridos 5 años desde que se tuvo la última noticia de la ausencia, puede pedir la muerte presunta. Ah, ya. O sea que esos 5 años sí tienen que ser primero que declare ausencia. Sí, lo que pasa es que son 5 años no desde la declaración de ausencia, sino desde que se tuvo la última noticia. Entonces, digamos, si usted quisiera que se declare la muerte presunta de alguien que, como dice su compañera, se fue a vivir a los Estados Unidos hace 10 años, por ejemplo, usted ya podría pedir esa declaración de muerte presunta. Lo que pasa es que todavía no tiene el requisito de que haya sido declarado ausente. Entonces, tramita sus diligencias de ausencia, pues, tarda 3 o 6 meses en que lo declaren ausente, e inmediatamente puede pedir ya la muerte presunta, porque es desde que se tuvo la última noticia, que fue hace 10 años. O sea, que si a los 3 Entonces, años. perdón, solo por eso es que interesa siempre en su petición de fondo, tanto en la ausencia como en la muerte presunta, pedir que se le tenga como ausente a partir de tal fecha o como muerto presunto a partir de tal fecha. Porque entonces en la ausencia ya diríamos, se le tenga como ausente a partir del 1 de junio del 2004, por ejemplo. Y entonces eso ya le sirve para establecer que esa fue la última noticia que se tuvo de la ausencia y por lo tanto ya una vez teniendo la declaratoria de ausencia al día siguiente pues la muerte presunta. Sí, perdón. Ya les digo, o sea, por ejemplo, si en el 2000 fue su última noticia, en el 2003 inicié la de ausencia, tengo que esperar hasta 2005 para poder pedir la muerte presunta, ¿verdad? Porque indiqué en 2003 que la última noticia fue en el 2000, entonces hay que tener los 5 Ahí años. está. No sirve. Entonces, mi pregunta es, en general, bueno, sería más que todo en esas 2 causales. Del artículo 63 en las del 64. Sí, porque las otras son bien específicas, sobre todo en el momento a partir del cual se cuenta. Y además los plazos son mucho más breves, sobre todo en los 2 primeros incisos del 64, los plazos son bien breves, un año, y en el otro que ni siquiera tiene plazo. Diga, entonces entiendo que para pedir la declaratoria de muerte presunta es requisito haber pedido la declaratoria de ausencia. No, solo en los casos del 63, en los del 64 no tienen necesidad de pasar por la ausencia. ¿Y se debe de hacer alusión a eso en los hechos? En el caso que yo había pedido la declaratoria de ausencia anteriormente y en las Porque si no, decisiones. no se cumple el requisito. Y en la decisión del trámite o se tome, no sé, digamos, en los casos del artículo 63, uno de los requisitos es que la persona sea ausente. Que se transcurrió 5 años desde que se tuvo la última noticia del ausente. Mientras no se declare la ausencia, la persona no es ausente. La persona será un presunto ausente. Entonces, si no hace esa relación, el requisito no está cumplido. Entonces tendría que decir, por ejemplo, soy hermano del señor fulanito de tal, el señor fulanito de tal desapareció en tal fecha, por lo tanto no necesidad de tramitar diligencias de ausencia, que se hicieron después tal, el evento tal, declaró tal cosa, por lo tanto es un requisito de que ya pasaron 5 años desde la última noticia del ausente, por lo tanto no tener su persona. ¿y en los trámites? ¿En petición de trámite? O en las pruebas, tal vez como presentar esa. Por supuesto tendría que acompañar la certificación de la base. Yo solo tengo dudas con respecto a los medios de prueba. En este caso, dice que una vez deben acompañar los documentos. Entonces, en este caso, va a ser parecido en el juicio oral, en el sentido que yo
de una vez en las peticiones pido que se le sale una vez la declaración de testigos, la pedí, si pedí. Digamos, es lo que les decía en alguna otra ocasión con respecto a estas diligencias. Usted podría ni siquiera indicar los nombres de sus testigos acá y tampoco el interrogatorio, pero no tiene sentido hacerlo de esa forma, porque entonces después de todos modos va a tener que presentar un memorial pidiendo eso, mientras que si usted desde la primera solicitud lo hace, entonces ya está indicado ahí quiénes son sus testigos y cuál es el interrogatorio, y eso lo tendrá que ver cuando en el tribunal le reciben esa declaración. Incluso les comentaba que en la mayoría de juzgados, hay juzgados donde sí le señalan una audiencia como si fuera un proceso contencioso, e incluso tendrá que presentar un memorial pidiendo que le señalen la audiencia, pero en la mayoría no. En la mayoría usted simplemente llega al juzgado cuando tiene tiempo de recibirme a mis testigos, venga tal día, tal hora y se acabó. Entonces, si lo hace desde su memorial, pues ya simplemente teniendo una resolución de las limitas para el trámite de las diligencias, ya al día siguiente puede ir y ver cuando le reciben sus testigos. Sí. A mí me queda la duda en estos trámites de diligencias voluntarias se presentan ante el Centro de Servicios Auxiliares igual, y ellos me enseñan que el juzgado civil corresponde. Bueno, lo presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares que corresponde, y ese le designa el juzgado que corresponda, porque no todos son civiles, hay algunos que son de familia. Entonces, los casos de divorcio, por ejemplo. El de divorcio es ante juez de familia, la declaración de interrupción es ante juez de familia, la defensa judicial es ante juez de familia, ¿qué más? Hay alguna otra parte que son ante juez de familia. Este, por ejemplo, es ante juez civil. Ya, gracias. Reconocimiento de preñez y parto, el que estaba tratando de recordar. De familia también. ¿Alguien más? establecer eso porque, o sea, no entiendo cómo podría ser que no tenga ausente el ausente de parientes y así, pero si yo justamente estoy declarando la muerte presunta. Lo que pasa es que no necesariamente lo va a pedir algún pariente. O sea, la idea aquí es, con este inciso, lo que dice es la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Toda la idea del artículo, del inciso es ver que la representación de este presunto ausente o de este presunto muerto recaiga sobre la persona más idónea posible. Bueno, antes que eso, ver que efectivamente se puede declarar la ausencia para el caso de la ausencia. ¿Por qué en la ausencia? Dice la ley que se le puede declarar ausente a la persona que tiene o ha tenido su domicilio aquí y ha desaparecido, pero que no ha dejado un mandatario con facultades suficientes. Es decir, si yo me voy del país, pero dejo un mandatario con facultades suficientes, la declaración de ausencia no procede. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Por eso dice la circunstancia de que la persona no tenga un mandatario con facultades suficientes. Si lo tiene, la declaración de ausencia no procede. Ahora supongamos que no lo tiene. La idea entonces de todo lo demás es establecer que esta persona, que la representación de esta persona recaiga en quien fuera más idóneo para esos efectos. Incluso el Código Civil dice, si dejó un mandatario y no tiene facultades suficientes, preferentemente en él recae la representación. O si tiene parientes, pues se supone que sería más, que lo defenderían con más propiedad sus parientes, que se supone que tienen alguna relación afectiva con él, y si es cualquier desconocido, entonces preferentemente la representación recaerá sobre las personas. Esa es la idea. Entonces, digamos, lo de la representación es bien fácil, porque usted obtiene una certificación del registro de poderes
y ahí constará si la persona tiene un mandato o no lo tiene. Si lo tuviera, usted obtiene una certificación del testimonio especial y ahí veremos si tenía o no tenía facultades. Se acabó. Lo de los parientes pudiera ser un poco más complicado, más que todo se probaría con testigos, porque de lo que sí podría tener usted prueba es de que sí tiene parientes. Digamos, usted sabe que tiene un hermano, va y pide las certificaciones de las partidas de nacimiento y con eso prueba que tiene un hermano. Pero cómo probar que no lo tiene es un poco más complicado. Entonces usted podría llamar a un testigo y mire, usted conoce a fulano, sabe si tiene parientes, etc. Y eso siempre se prueba, eso se tiene que Sí, probar. sí. O sea, si no tiene documentos, como en este caso que hablamos con su compañera, mínimo llama para los testigos para el director. Entonces vamos a ver estas diligencias que normalmente en la práctica se conocen como diligencias de necesidad. Y el nombre en realidad es un nombre bastante más largo. Hablamos de diligencias para la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes. En la práctica normalmente, como decimos, se conocen como diligencias de utilidad y necesidad y se basan en todo este montón de artículos que ven ustedes por ahí. El artículo 264 del Código Civil dice: los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer el nombre de ellos obligaciones que sean los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Entonces, básicamente la idea general que subyace al planteamiento de estas diligencias es que quien represente y se haga cargo de los bienes de menores, de incapaces o de ausentes tiene facultades únicamente de administración. Más o menos a la idea de lo que pasa incluso con un mandatario. Un mandatario, por ejemplo, si yo le doy un mandato general a una persona, tiene facultades de representación y de administración. Si por ejemplo yo quisiera que esa persona tenga facultades para vender mis inmuebles, para hipotecarlos, etc., les tengo que dar expresamente esas facultades en el mandato. Entonces la equivalencia es más o menos esa. Una persona que tiene la administración de los bienes de un menor, de un incapaz o de un ausente es como un mandatario general, tiene facultades generales de administración, pero no tiene facultades de disposición. Y entonces, si queremos que tenga esas facultades de disposición, hay que conferírselas expresamente. Pero por la misma naturaleza de la persona a quien le están administrando los bienes, esa persona no se las puede dar. Un menor o un incapaz no puede manifestar su voluntad de tal forma que tenga efectos jurídicos como para decirle: yo te autorizo que vendas mis bienes. Y un incapaz, pues obviamente no está ahí, no puede hacerlo. Entonces, las facultades se las da el juez. Pero como el juez no está haciendo actuaciones respecto a bienes que sean de él, pues obviamente no bastará una simple declaración de voluntad del juez, que al final de cuentas el juez un interés propio en los bienes no lo tiene. Entonces no basta una simple declaración de voluntad de él, sino que es necesario justificar por qué en ese caso sería adecuada la disposición de los bienes. Entonces la norma, incluso otras que vamos a ver, parecerían hacer referencia a la necesidad de utilidad y necesidad. Dice aquí, por ejemplo, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad. Parecería que son requisitos las dos cosas. En realidad no. Y en realidad no son muchos los casos en los que concurren tanto utilidad como necesidad. En muchos casos hay utilidad o hay necesidad, y eso sería suficiente para que se autorice la disposición. Luego el 265 dice: tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años ni recibir una renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial.
ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones de bonos, frutos y ganados por menor valor del que se permite en la salida de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Se supone que todos esos actos también son de disposición. El 266, siempre que el juez conceda la licencia para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiera, se invierta debidamente depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario. Luego el 332. Que dice: el tutor necesita autorización judicial, primero para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias para constituir servidumbres pasivas, y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. Más o menos lo mismo que decía para el menor, para tomar dinero mutuo debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acuerda el juez, para repudiar herencias, legados o donaciones, para transigir o comprometer en árbitro las cuestiones en que el pupilo tuviera interés, para hacerse cargo de los créditos que tenga contra el menor o incapacitado, y para resolver la forma, comisiones y ganancias en que debe colocar el dinero del pupilo. Luego el 363. Que dice: el patrimonio familiar termina. Tercero, cuando se demuestra la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio puede existir. El 50. Que dice: el representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores que fueran aplicables. Pues esto implica también no poder disponer de los bienes sin autorización judicial, que lo confirma el 60 cuando dice: el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. El 1029. Que dice: la herencia instituida a favor de personas jurídicas menores o incapacitados será aceptada por sus representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención del Ministerio Público. Y en el procesal civil, el 415 y el 420. El 415 que dice: por ministerio de la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa del juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias, donaciones y legados necesita autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias en que se refiere a esta sección. El juez discernirá el cargo. Ahí estamos. El 420. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad. Entonces aquí ya vemos la diferencia de la redacción que utiliza la ley. El Código Civil decía que hay utilidad y necesidad. Aquí dice utilidad o necesidad. Entonces dice: probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Y luego, a pesar de que el primer párrafo parecería clarificar la situación, luego en este mismo artículo nos regresa nuevamente a la confusión, porque dice: hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Y dice primero, segundo, tercero y se acabó. Parecería que es una enumeración taxativa, que no hay más que esos casos. En realidad, estos se vuelven ejemplos más que todo y ni siquiera son necesariamente con base en esos casos que con más frecuencia se pide esta autorización. Entonces dice: primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos para llenar necesidades precisas de alimentación de menor o incapaz, cuando para conservar los bienes en sus productos no se puede encontrar otro medio que de grabarlos, y cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Entonces, como les decía, al final de cuentas,
estos se vuelven puramente ejemplos. En líneas generales, lo que se requiere es que exista una utilidad o una necesidad que sea notoria y que sea para los intereses del menor. Entonces, por ejemplo, situaciones en las que se dice que hay una necesidad de vender un bien que es de un menor porque los papás están enfermos o porque un hermanito de este menor está enfermo, en ese caso no procede la autorización judicial porque no es de necesidad para el menor. Lo que aquí el juez son los intereses de este que es el propietario, que es el menor o el incapaz o el ausente, lo que sea. Entonces, las necesidades que pudiera tener la familia para efectos de esta autorización no importa, tendrán que buscar los recursos en otro lado. No es este menor el encargado de satisfacer las necesidades de los otros miembros de su familia. Entonces, pues como les decía, bastará acreditar una necesidad o una utilidad que sea evidente. Por ejemplo, si por alguna circunstancia a alguien le interesa mucho un terreno en particular que es propiedad de este menor de edad, quieren ampliar el edificio que está a la par, por ejemplo, y el único lugar donde lo podrían hacer es en ese terreno, entonces a lo mejor ofrecen el triple del valor de mercado por ese bien. Entonces ahí pues, necesidad de vender no había, pero si es evidentemente útil vender el bien al triple de su valor de mercado, pues poner el dinero a ganar intereses o comprar 3 terrenos con más o menos esas características o lo que sea, pero es evidente la utilidad en ese caso. Y la necesidad, pues en cualquier otra situación, el menor necesita una operación, por ejemplo, o el menor no tiene padres y no hay otro dinero con el cual alimentarlo, lo que sea que sirva para satisfacer necesidades del menor y que no haya otra forma de lograrlo. En este caso, Rick, solo me tiene una duda, porque por ejemplo, ¿verdad? Entonces el menor necesita el bien, sin embargo lo va a utilizar para, por ejemplo, que el menor tenga una enfermedad, ¿verdad? Y sus papás se murieron, entonces no tiene cómo pagar por el tratamiento, ¿verdad? Entonces eso es por necesidad, sin embargo lo va a utilizar para ese tratamiento. ¿Eso no se encuadra ahí o es otro tipo de utilidad? Me perdí en su pregunta. Por ejemplo, entonces él necesita el dinero para eso, sin embargo, entre la necesidad está que el menor va a utilizar ese dinero para esa enfermedad, o sea, no encuadran las dos, de necesidad y utilidad. ¿O estoy confundiendo la utilidad con...? No, ahí no sería un caso de necesidad. Ah, La utilidad, sobre todo, lo encontramos cuando se va a obtener un beneficio, una ganancia, digamos. Pudiera ser, por ejemplo, que fuera el mismo caso que les decía, le ofrecen el triple del valor de mercado y además necesita la operación. Entonces ahí sí están las dos cosas. Lo tenía que vender, pero se topó con la enorme suerte de que le ofrecen un precio muchísimo mayor que el de mercado. O sea, puede ser o una o la otra o las dos. O las dos. Entonces, igual que en todos los casos, iniciamos con una solicitud y hay que cumplir los requisitos del artículo 421 del Código. El solicitante manifestará ante el juez respectivo, primero, el título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar. Entonces, soy guardador de los bienes del ausente, o soy padre en ejercicio de la patria potestad de este menor, o soy tutor de este incapaz, etc. Los motivos y obviamente acreditar la certificación de la partida de nacimiento, de las diligencias respectivas en la tutela o en la ausencia. Segundo, los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Voy a contar la historia de que necesita la operación o de cuál es la razón de por qué se está pidiendo la autorización. Los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato o obligación. Las bases del contrato respectivo. Es bien importante. O sea, no se trata simplemente de decir debe permiso porque lo voy a vender y el juez le dice cómo no véndalo y a ver qué pasa. Habrá que decir, dependiendo de qué tan avanzada hubiera existido alguna prenegociación, por llamarlo de alguna forma, es decir, a lo mejor ya tengo un comprador interesado que me dice le ofrezco tanto y entonces pues las bases de ese contrato pudieran ser muy específicas. Yo le puedo decir al juez, se puede vender a don Juan Pérez, se puede vender en el precio de tanto. O pudiera ser que todavía no tengo
esos datos, simplemente lo voy a publicar en la prensa o se lo voy a dar a una agencia de bienes raíces para ver si lo logro vender, pero no sé exactamente a quién ni cuándo. Pero en ese caso por lo menos podría dar parámetros, es decir, lo voy a vender en un precio que no sea menor de la cantidad de tanto que fue el precio del avalúo, por ejemplo. Pero siempre hay que indicar esas bases. Y luego dice el quinto, que también es bien importante saber cumplir el requisito, porque muchas veces simplemente presentan el escrito diciendo, pues tengo bajo mi administración este bien y hay necesidad de vender este bien por estas razones. Pero lo que pide este inciso quinto no es solo que hagamos referencia a ese bien del que queremos disponer, sino todos los bienes que administra. Es decir, si yo administro 10 bienes, digo, yo administro estos 10 bienes y quiero disponer del número 9 por estas razones. Entonces, aunque los demás no vayan a ser objeto de la autorización de disposición, de todos modos hay que hacer indicación de ellos. Entonces, en el caso del 4, cuando se refiere a que al contrato respectivo, me imagino que es más que todo cuando hay una utilidad. En cualquier caso, porque en cualquier caso, usted lo que está pidiendo es la autorización del juez para celebrar un contrato. Entonces, usted le tiene que decir al juez con la mayor especificidad que sea posible qué estipulaciones va a tener ese contrato. Entonces, no importa si es por utilidad o es por necesidad, el contrato va a existir y usted lo que le tiene que decir al juez es: yo quiero que usted me autorice para celebrar un contrato en esos términos. Pero en el caso de la necesidad, si por ejemplo yo lo quiero para pagar las medicinas del tratamiento, ¿por qué habría un contrato ahí o no? O sea, tiene que haber un contrato, porque, digamos, usted es administradora de los bienes de un menor. ¿Sí? Su madre, su papá del Estado, su tutora, etc. Entonces, en ejercicio de esa administración, usted quiere vender el bien. Yo se lo voy a comprar. El contrato es para vender el bien. Perdón, alguien por aquí. ¿Sí? Y en caso que la negociación no esté tan avanzada, dijo que había que poner las bases sobre las que O sea, algunos parámetros mínimos. Por ejemplo, podría decir: voy a vender el bien, se lo voy a encargar a una agencia de bienes raíces y le voy a dar la instrucción precisa de que no lo ofrezca por menos de tal cantidad. Una cuestión bien importante aquí, en la que muchos se confunden, es en el tema de la legitimación, más o menos por el lado de lo que hablábamos la vez anterior. Pues, lo hablábamos referido a la pérdida de la patria potestad. Aquí con la legitimación pasa más o menos lo mismo. Yo estoy tramitando estas diligencias porque soy un padre en ejercicio de la patria potestad, o porque soy un guardador del ausente, o porque soy un tutor, etc. Pero las diligencias estas no las tramito en ejercicio de la representación, porque el que necesita la autorización no es el menor, el incapaz o el ausente, soy yo. Yo, como administrador, tengo unas ciertas facultades y necesito que tú me amplíe esas facultades a mí. Entonces, la autorización la pido yo en nombre propio. El cargo que ejerzo en ese caso es un tema de legitimación, no de representación. Es decir, yo tengo derecho a vender ese bien, siempre y cuando el juez me lo autorice. Y entonces eso me da la legitimación para promover las diligencias. Yo no las promuevo en representación del mismo caso del ausente. O sea que esa relación solo tendría que mencionarse en los hechos. En los hechos, exactamente. Luego el juez, en su resolución donde le da trámite a las diligencias, ordena que se reciban las pruebas, conforme con el artículo 422. Dice: el juez, con intervención del Ministerio Público y del protutor en su caso, mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuando las diligencias estén convenientes. Se reciben esas pruebas y deberán versar sobre lo que indica el artículo 420. Dice más o menos a mitad del primer párrafo: probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Entonces, pues hay que probar al juez la circunstancia que sea que hayamos invocado como importante para presentar las diligencias. Siempre es importante que la circunstancia que se esté invocando sea algo
evidente. Digamos, si el bien vale 1.000.000 de quetzales y yo lo voy a vender en 1.005.000 quetzales, muy probablemente el juez va a decir, pues ahí no es evidente que existe una utilidad, mejor va a ganar algo como tal, y es más lo que arriesgamos con la venta, entonces no le doy la autorización, pues debe ser algo bien evidente. Entonces, dice por ahí también que el juez de oficio practica las diligencias que sean necesarias y hay una tasación de bienes si es necesaria también. Dice el segundo párrafo del 422, en caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un experto de nombramiento del juez. Esa hay que saberla manejar, porque la norma dice en caso de que sea necesaria la tasación de bienes. Si yo fuera juez, hay que recordar aquí que el juez tiene su función en estos casos es velar por la adecuada protección de los intereses del menor del incapaz o del ausente. Entonces, si yo fuera juez, ¿cómo entendería que estoy velando adecuadamente por la protección de esos intereses si alguien me dice voy a vender esta casa y la voy a vender en X precio? ¿Qué necesitaría yo saber para ver si es adecuado? El avalúo, siempre. Entonces, aunque la norma dice si hubiera necesidad, siempre hay necesidad de que el juez cuente con ese elemento de juicio. Entonces, lo que hay que saber hacer ahí es cómo hacer que el juez tenga a su alcance ese elemento de juicio, porque dice en caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un experto de nombramiento del juez. Entonces, siempre es necesario tener que el juez tenga a su disposición un avalúo, pero ¿cómo hacemos para que el juez lo tenga a su disposición? Si yo simplemente le presento las diligencias, pues el juez va a nombrar un valuador para que haga el avalúo. Pero luego eso me puede complicar mucho la situación, porque más adelante en el Código Procesal Civil establece un procedimiento para los avalúos, que necesitan una audiencia y una aprobación, y etcétera. Es una cosa bien complicada. Entonces, si el juez fuera muy estricto en el cumplimiento de la ley, que debería ser, pues habría que seguir todo ese procedimiento, no es simplemente que el juez diga, nombro este evaluador, vaya evaluador, y me trae su avalúo y se acabó, sino que habría que seguir todo ese procedimiento. Entonces, ¿cómo debería uno manejar esta situación? Exactamente, no sé quién le por ahí acompañar, pero es exactamente eso. Antes de promover las diligencias, hay que contratar un evaluador autorizado que vaya, haga su avalúo e indique el valor que tenga que indicar en el avalúo, y entonces yo como documento y adjunto al juez ese informe del evaluador autorizado, que incluso estaba bajo juramento, entonces tiene toda la presunción de veracidad del caso. Entonces, pues ya con el juez con el avalúo en esta mano, pues con este avalúo en la mano, es casi seguro que ese avalúo lo va a tomar en cuenta. Es muy difícil que el juez diga, pues no le confío esto avalúo y de todo el mundo voy a nombrar otro evaluador. Si el juez quisiera hacerlo, está en su derecho y ni modo. Pero por lo menos ya me quité ese riesgo de retrasar mucho el trámite por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Sí, yo le iba a preguntar más o menos eso, iba encaminado a que si el experto es nombrado de juicio por el juez o hay que solicitárselo a él, pero entiendo que entonces hay que, uno lo puede uno lo puede realizar previo, pero ahora la duda que me entra es, como dice el artículo, al nombramiento del juez, qué tan válido puede ser el hecho de yo presentarle un avalúo y que pueda ser como impugnado por la corte. Bueno, que aquí no hay contraparte, pero la norma a lo que hace referencia es si hubiera necesidad. Entonces lo que trataríamos de establecer ahí que no haya es necesidad. exactamente que si el juez ya tiene a la vista un evaluador autorizado, no hay necesidad. Por supuesto, como les decía, el juez perfectamente podría decir, pues esto no me convence y quiero otro, pero lo más probable es que no lo haga. O sea, si nosotros apuntamos como documento el avalúo ya realizado, ya no tendríamos que tener nuestras condiciones de trámite. Usted no pide que sea un avalúo. Incluso usted podría jugársela, yo no se lo recomendaría, pero usted podría jugársela a no presentar el avalúo.
y tampoco pedirle al juez que sea un avalúo y esperar que el juez diga, un momento, yo aquí necesito un avalúo. Yo no lo haría porque casi con seguridad el juez sí va a querer tener a la vista un avalúo. Por ejemplo, si fuera juez, nunca daría esta autorización si no tengo un parámetro como para saber cuánto vale el bien. Entonces, pero para mí sí sería suficiente si usted me presenta un avalúo por evaluador autorizado, porque pues para ser evaluador autorizado, valga la redundancia, hizo todo un trámite para que el Ministerio de Finanzas Públicas lo autorizara, además tiene fe pública y además declara ese valor bajo juramento. Entonces se supone que no es muy probable que alguien se vaya a arriesgar a decir el bien tiene este valor si efectivamente no tiene un valor como ese. Luego entonces se le da intervención al protutor, si hay, que sería únicamente en el caso de la tutela. Y si no hay, o una vez que el tutor ha dado su pronunciamiento, intervención a la Procuraduría General de la Nación. Luego pudiera existir una posibilidad de oposición y ya se dictaría el auto. El artículo 423 dice: recabada la prueba y oído el Ministerio Público, el juez dictará auto que deberá contener. Primero, si son no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado. Entonces, en el camino, cualquier oposición de cualquier persona pudiera ser de este protutor, si es que hubiera protutor, o de algún pariente del menor, del incapaz o del ausente, o de cualquier persona en general. Entonces, en este mismo auto, el juez se pronuncia respecto a si son fundadas o no esas oposiciones. Luego dice la declaratoria de utilidad y necesidad en su caso. La autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes fijando las bases de la operación. ¿Cómo es el juez para fijar estas bases de la operación? Precisamente para eso sirve el requisito que establecía el mismo código en cuanto a la solicitud. Yo tengo que indicarle al juez cuáles son las bases y el juez en su resolución pues podrá decir exactamente las mismas bases que yo le dije, o me podrá fijar algún requisito más, etc. Pero hay que fijar esas bases de la operación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en mi solicitud, en mi petición de fondo, tengo que pedirle al juez que fije las bases de la operación, pero no simplemente le digo que el señor juez fije las bases de la operación, sino le digo que el señor juez fije las bases de la operación, que deberán ser las siguientes, o que deberán ser las indicadas en el apartado de hechos, si quiero, si ya lo había expresado en los hechos y no lo quiero repetir. Y finalmente, las bases de la operación, las bases del contrato. Y finalmente dice el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura en la que comparecerá también el juez. Tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer que se haga pública subasta fijando los términos de la misma. La declaratoria de bienes que se dará al juez siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en las diligencias. Licenciado, disculpe, del artículo 423, en las peticiones del fondo solamente se pide la 3. No, se pide todo. Pero como... digamos lo de las oposiciones, no. Eso no. Pero la 2 necesariamente, o sea, usted tendría que pedir, igual que en todos los casos, cuando usted promueve una solicitud, tendría que pedir que le declaren conjugar su solicitud. En consecuencia, se declare la utilidad del contrato o la necesidad o las dos, según fuera el caso. Luego se me autorice para proceder a lo que sea que esté pidiendo, lo de las bases de la operación y el nombramiento del notario. Es todo. Sí. En general, al fin de este proceso, porque entiendo que es por utilidad o por una evidente necesidad, pero este menor puede ser que no sea por tutor, sino que sea porque son los padres los que están pidiendo esta solicitud de vender algún bien. Entonces, esos padres realmente están obligados a proveerle al menor, digamos, alimentos o cualquier cosa que necesite. Yo entiendo que, digamos, en un caso, digamos que en un caso no hay, pero ¿qué pasa si esos padres realmente es como mala fe y son haraganes? Y entonces, por eso no están dándole lo que necesitan. Pues casi con seguridad no les va a dar la autorización. O sea, la idea es casos que salgan de lo común, por eso habla de evidente utilidad y notoria necesidad o una cosa por el estilo. La ley no solo le dice utilidad y necesidad, sino que establece unos calificativos de algunos adjetivos para calificar que es algo que sale de lo común. Entonces, si es, por ejemplo, que es simplemente la pura alimentación del día a día, salvo alguna circunstancia particular, a lo mejor los dos padres se enfermaron, ya ninguno puede trabajar y no hay otra forma de
suplir esas necesidades, pues entonces se podría hacer, pero digamos las necesidades del día a día no. Pero si por ejemplo el menor o el incapaz necesita una operación que sea muy costosa, un trasplante de algún órgano, y no los padres no tienen recursos para costearse, pues por supuesto tienen la obligación de prestar alimentos, pero sus recursos no alcanzan para cubrir eso que excede de lo que sería normal, digamos. Y digamos como que a largo plazo el menor, por ejemplo, no podría alegar nunca, ya sea digamos una enfermedad o que tal vez digamos los padres perdieron su trabajo y por ese tiempo no le pueden dar de comer, por ejemplo, un par de meses, entonces tuvieron que vender algún bien, entonces él no puede reclamar en el futuro así como que de alguna forma le devuelvan algo, porque al final es verdad que sí le ayudó para su alimentación, pero también fue así como por ejemplo alguna irresponsabilidad de los padres de que no cumplieron con su obligación y velando digamos por los derechos de niños. Y al final él ya no tiene bienes y ellos tienen que cumplir esa obligación. Digamos, usted puso dos ejemplos ahí, una enfermedad o que se quedaron sin trabajo un par de meses. Si se quedaron sin trabajo un par de meses, seguro no van a promover las diligencias porque se tardaría mucho más en obtener la autorización de lo que se van a tardar en conseguir el trabajo en el par de meses que usted decía. Ahora, en el tema de la enfermedad, sí es una cuestión bien relativa, porque como le digo, usted como madre tiene la obligación y el padre tiene la obligación de suplir las necesidades de sus hijos. Pero si digamos es una familia que tiene un ingreso familiar de 5,000 quetzales al mes y esta persona hace unos días andaban por ahí recaudando fondos para alguien que necesitaba un trasplante de hígado que costaba 1,000,000 de quetzales. O sea, hagan lo que hagan esas personas en toda su vida, no van a poder reunir una cantidad de dinero para costear esa operación. Y si el menor tiene un bien, o el incapaz tiene un bien que cubriría el monto de la operación, ¿para dónde? Pues hay que venderlo y hacer la operación. Entonces después no podría venir a reclamar y decir, mire, ¿por qué me vendió mi bien y ahora yo con qué me quedé? Pues gracias a que vendí ese bien es que estás vivo. No hay una forma ahí de hacer una reclamación. La norma sí dice, las diligencias o la declaración la hará siempre el juez bajo la responsabilidad de los que hayan intervenido. Entonces resulta que si yo vendo el bien en 2,000,000 de quetzales, pero simulo ante el juez que lo vendí solo con 1,000,000 de quetzales y eso es lo que doy para atender las necesidades del representado y me quedo yo con el otro 1,000,000, entonces si me logran comprobar eso, por supuesto hay una responsabilidad civil, no es una penal. Pero en líneas generales, si fue por una adecuada protección de los intereses del propietario de los bienes que estaban sujetos a administración, no habría por qué hacer alguna reclamación. Sí, pero si además ese fue el caso, yo leí en algún lado que había un saldo que se apuntaba a la institución bancaria, no que de ahí podría ser. Perdón, no lo escuché. Que digamos mal le decía que si en dado caso el menor o el hijo reclamara lo que sobrara, digamos. Ajá. Por eso fue que dice ahí que hay un depósito en instituciones bancarias, ¿no? Ah, si hay un sobrante, por supuesto. O sea, si se necesitaba esta operación que costaba 1,000,000, por ejemplo, y el bien lo vende usted en 3,000,000 de quetzales, pues incluso eso se lo tiene que expresar al juez al hacer su solicitud. Mire, el bien cuesta 3,000,000 de quetzales, pero, por ejemplo, es una casa que no admite cómoda división, no puedo desmembrar y vender solo una parte, sino lo tengo que vender completo. Entonces voy del producto de la venta, voy a usar 1,000,000 para la operación y le tengo que decir qué voy a hacer con el resto. Voy a depositar el resto en un banco a plazo fijo o voy a comprar una casa de 2,000,000 con el resto, lo que sea que vaya a hacer con el resto. No es que yo me quede con el vuelto, digamos. Disculpe, usted decía que si la casa, por ejemplo, cubre la necesidad del menor, en este caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablamos de esto, ¿verdad? Que es una operación de 1,000,000 de quetzales y el bien vale 500,000. Entonces, y decirle al bien, al juez, mire, yo necesito para venderlo porque me cubre la mitad, pero todavía tengo que ver cómo voy a conseguir la otra mitad, ¿verdad? Pero eso me ayuda a mí para empezar a recaudarlo. El juez no le obliga a que primero, no sé, ¿verdad? No sé si es ilógico, pero que primero consiga lo que le falta como para decir, bueno, sí hay una seguridad que usted lo va a poder utilizar. No sé si me explico. Pues dependerá de las circunstancias. En el ejemplo específico que usted ponía, tal vez, igual depende del juez, porque aquí es una pura calificación subjetiva de cómo yo
siendo juez, que soy una persona, considero que está usted administrando bien los bienes y que estoy velando adecuadamente por esa protección. Pero digamos, como lo plantea usted, yo lo vería en el sentido de decir, bueno, aquí por lo menos ya pagó la mitad de la operación. ¿Ya qué va a hacer para pagar la otra mitad? A lo mejor va a pedir un préstamo o va a ir a recaudar dinero o qué va a hacer, pero ya es su problema. Pero sí va a servir para eso el dinero, que es al final de cuentas lo que interesa proteger. Si se muere al final, o sea, se declara y se muere a los días, ya nunca se usa. Ese es un dinero del dueño, el menor o el incapaz. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer sería depositar ese dinero en una cuenta bancaria y quedaría sujeto al proceso. Y si solo fuera, por ejemplo, en el caso de un menor que sus papás aún estuvieran casados y los dos ostentaran en la patria potestad. En ese caso, si solo uno promoviera estas diligencias, tendría que darse de audiencia a la otra. Para empezar, no puede. Si tienen la patria potestad conjuntamente, no la puede ejercer solo uno de los dos, salvo que uno quisiera y el otro no, y entonces hay que dilucidar primero el pleito entre los dos padres para ver qué se va a hacer. Pero en líneas generales, si son padres casados y la patria potestad la tienen que ejercer conjuntamente. Tendría que comparecer dos de Sí. una vez. Sí. Licenciada, estas diligencias de utilidad necesidad no son solo para vender un bien, ¿verdad? No, son para cualquiera de las otras cosas, para hipotecar o para dar en arrendamiento por más de 3 años, todo el montón de cuestiones que se enumeraban ahí. En general, todo lo que exceda de una ordinaria administración. Digamos, en el caso de los tutores, excede de su ordinaria administración más de 500 quetzales los contratos. Sí, así lo establece la norma. En realidad, por supuesto hay que considerar el tiempo y todo, pero la norma no ha sido reformada. Yo nunca he tenido contacto directo con una persona que ejerza la tutela como para decirle cómo lo hacen en la práctica, pero yo me atrevería a decir que si fuera un arrendamiento por un año, digamos, el tutor normalmente lo haría sin pedir la autorización. Lo que pasa es que ahí ya le traslada el problema a usted, porque digamos como notario, cuando alguien comparece a una escritura representando a alguien más, yo como notario tengo que decir: tú ya le viste el título de representación y que esa representación es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del acto. Entonces yo como notario sí tendría que decir: mire, tráigame su autorización del juez, o vaya y celebre un contrato privado, porque entonces el documento privado, porque entonces es responsabilidad suya. Y para cada cosa que se quiera hacer con el bien, por ejemplo, si yo ahorita lo quiero dar en arrendamiento por 3 años, tengo que entonces pedir esto. Pasan esos 3 años. Luego lo quiero hipotecar. Tengo que volver a hacer. Por cada cosa que vos quieras hacer con el bien, tengo que solicitar. ¿Alguien más tiene dudas?